y desde su juventud habíase dedicado con tesón al estudio de la hechicería y de los hechizos, y el arte de la geomancia, de la alquimia, de la astrología, de las fumigaciones y de los encantamientos. Y al cabo de 30 años de operaciones mágicas, por virtud de su hechicería, logró descubrir que en un paraje desconocido de la Tierra había una lámpara extraordinariamente mágica, que tenía el don de hacer más poderoso que los reyes y los sultanes al hombre que tuviese la suerte de ser su poseedor. Entonces hubo de redoblar sus fumigaciones y hechicería, y con una última operación geomántica logró enterarse de que la lámpara consabida se hallaba en un subterráneo situado en las inmediaciones de la ciudad Colocatsé, en el país de China. Y aquel paraje era precisamente el que acabamos de ver con todos sus detalles. Y el mago se puso en camino sin tardanza, y después de un largo viaje había llegado a Colocatsé, donde se dedicó a explorar los alrededores y acabó por delimitar exactamente la situación del subterráneo con lo que contenía. Y por su mesa adivinatoria se enteró de que el tesoro y la lámpara mágica estaban inscriptos por los poderes subterráneos, a nombre de Aladino, hijo de Mustafá el sastre, y de que solo él podría hacer abrirse el subterráneo y llevarse la lámpara, pues cualquier otro perdería la vida infaliblemente si intentaba la menor empresa encaminada a ello. Y por eso se puso en busca de Aladino, y cuando le encontró, hubo de utilizar toda clase de estratagemas y engaños para atraérsele y conducirle a aquel paraje desierto, sin despertar sus sospechas ni las de su madre. Y cuando Aladino salió con bien de la empresa, le había reclamado tan presurosamente la lámpara porque quería engañarle y emparedarle para siempre en el subterráneo. Pero ya hemos visto cómo Aladino, por miedo a recibir una bofetada, se había refugiado en el interior de la cueva, donde no podía penetrar el mago. Y como el mago, con objeto de vengarse, habíale encerrado allí dentro contra su voluntad, para que muriese de hambre y de sed. Realizada aquella acción, el mago, convulso y echando espuma, se fue por su camino, probablemente a África, su país. Y he aquí lo referente a él, pero seguramente nos lo volveremos a encontrar. He aquí ahora lo que atañe a Aladino. No bien entró otra vez en el subterráneo, oyó el temblar de tierra producido por la magia del magrebín, y aterrado, temió que la bóveda se desplomase sobre su cabeza, y se apresuró a ganar la salida. Pero al llegar a la escalera, vio que la pesada losa de mármol tapaba la abertura, y llegó al límite de la emoción y del pasmo, porque, por una parte, no podía concebir la maldad del hombre a quien creía tío suyo, y que le había acariciado y mimado, y por otra parte, no había para qué pensar en levantar la losa de mármol, pues le era imposible hacerlo desde abajo. En estas condiciones, el desesperado Aladino empezó a dar muchos gritos, llamando a su tío y prometiéndole, con toda clase de juramentos, que estaba dispuesto a darle enseguida la lámpara. Pero claro es que sus gritos y sollozos no fueron oídos por el mago, que ya se encontraba lejos. Y al ver que su tío no le contestaba, Aladino empezó a abrigar algunas dudas con respecto a él, sobre todo al acordarse de que le había llamado hijo de perro, gravísima injuria que jamás dirigiría un verdadero tío al hijo de su hermano. De todos modos, resolvió entonces ir al jardín, donde había luz, y buscar una salida por donde escapar de aquellos lugares tenebrosos. Pero al llegar a la puerta que daba al jardín, observó que estaba cerrada y que no se abría ante él. Entonces, enloquecido ya, corrió de nuevo a la puerta de la cueva y se echó a llorar en los peldaños de la escalera. Y ya se veía enterrado vivo entre las 4 paredes de aquella cueva, llena de negrura y de horror, a pesar de todo el oro que contenía. Y sollozó durante mucho tiempo, sumido en su dolor, y por primera vez en su vida, dio en pensar en todas las bondades de su pobre madre, y en su abnegación infatigable. No obstante,
la mala conducta y la ingratitud de él. Y la muerte en aquella cueva hubo de parecerle más amarga, por no haber podido refrescar en vida el corazón de su madre, mejorando algo su carácter y demostrándole de alguna manera su agradecimiento. Y suspiró mucho al asaltarle este pensamiento, y empezó a retorcerse los brazos y a restregarse las manos, como generalmente hacen los que están desesperados, diciendo, a modo de renuncia a la vida: no hay recurso ni poder más que en Alá. Y he aquí que, con aquel movimiento, Aladino frotó sin querer el anillo que llevaba en el pulgar, y que le había prestado el mago para preservarle de los peligros del subterráneo. Y no sabía aquel magrebín maldito que el tal anillo había de salvar la vida de Aladino precisamente, pues de saberlo, no se lo hubiera confiado desde luego, o se hubiera apresurado a quitárselo, o incluso no hubiera cerrado el subterráneo mientras el otro no se lo devolviese. Pero todos los magos son, por esencia, semejantes a aquel magrebín hermano suyo. A pesar del poder de su hechicería y de su ciencia maldita, no saben prever las consecuencias de las acciones más sencillas, y jamás piensan en precaverse de los peligros más vulgares, porque con su orgullo y su confianza en sí mismos, nunca recurren al Señor de las criaturas, y su espíritu permanece constantemente oscurecido por una humareda más espesa que la de sus fumigaciones, y tienen los ojos tapados por una venda, y van a tientas por las tinieblas. Y he aquí que, cuando el desesperado Aladino frotó, sin querer, el anillo que llevaba en el pulgar, y cuya virtud ignoraba, vio surgir de pronto ante él, como si brotara de la tierra, un inmenso y gigantesco efrit, semejante a un negro embetunado, con una cabeza como un caldero, y una cara espantosa, y unos ojos rojos, enormes y llameantes, el cual se inclinó ante él, y con una voz tan retumbante cual el rugido del trueno, le dijo: Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo. ¿Qué quieres? Habla. Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Al ver aquello, Aladino, que no era tan valeroso, quedó muy aterrado, y en cualquier otro sitio y en cualquier otra circunstancia hubiera caído desmayado o hubiera procurado escapar, pero en aquella cueva, donde ya se creía muerto de hambre y de sed, la intervención de aquel espantoso efrit parecióle un gran socorro, sobre todo cuando oyó la pregunta que le hacía, y al fin pudo mover la lengua y contestar: Gran jeique de los efrits del aire, de la tierra y del agua, sácame ahora de esta cueva. Apenas había él pronunciado estas palabras, se conmovió y se abrió la tierra por encima de su cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos sintióse transportado fuera de la cueva, en el mismo paraje donde encendió la hoguera el magrebín. En cuanto al efrit, había desaparecido. Entonces, todo tembloroso de emoción todavía, pero muy contento por verse de nuevo al aire libre, Aladino dio gracias a Alá el bienhechor, que le había librado de una muerte cierta y le había salvado de las emboscadas del magrebín. Y miró en torno suyo, y vio a lo lejos la ciudad en medio de sus jardines, y se apresuró a desandar el camino por donde le había conducido el mago, dirigiéndose al valle, sin volver la cabeza atrás ni una sola vez. Y extenuado y falto de aliento, llegó ya muy de noche a la casa en que le esperaba su madre lamentándose, muy inquieta por su tardanza, y corrió ella a abrirle, llegando a tiempo para acogerle en sus brazos, en los que cayó el joven desmayado, sin poder resistir la emoción. Cuando a fuerza de cuidados volvió Aladino de su desmayo, su madre le dio a beber de nuevo un poco de agua de rosas. Luego, muy preocupada, le preguntó qué le pasaba, y contestó Aladino: «Madre mía, tengo mucha hambre, te ruego pues que me traigas algo de comer, porque no he tomado nada desde esta mañana». Y la madre de Aladino corrió a llevarle lo que había en la casa. Y Aladino se puso a comer con tanta prisa que su madre le dijo, temiendo que se atragantara:
No te precipites, hijo mío, que se te va a reventar la garganta. Y si es que comes tan aprisa para contarme cuanto antes lo que me tienes que contar, sabe que tenemos por nuestro todo el tiempo. Desde el momento en que volví a verte, estoy tranquila. Pero Alá sabe cuál fue mi ansiedad cuando noté que avanzaba la noche sin que estuvieses de regreso. Luego se interrumpió para decirle: «Ay, hijo mío, modérate, por favor, y toma trozos más pequeños». Y Aladino, que había devorado en un momento todo lo que tenía delante, pidió de beber, y tomó el cantarillo de agua, y se lo vació en la garganta sin respirar. Tras de lo cual se sintió satisfecho, dijo a su madre: «Al fin voy a poder contarte, madre mía, todo lo que me aconteció con el hombre a quien tú creías mi tío, y que me ha hecho ver la muerte a 2 dedos de mis ojos. Tú no sabes que ni por asomo era tío mío, ni hermano de mi padre, ese embustero que me hacía tantas caricias y me besaba tan tiernamente, ese maldito magrebín, ese hechicero, ese bribón, ese embaucador, ese enredador, ese perro, ese sucio, ese demonio que no tiene par entre los demonios sobre la faz de la tierra. Alejado sea el maligno». Luego añadió: «Escucha, madre mía, lo que me ha hecho». Y dijo todavía: «Ah, qué contento estoy de haberme librado de sus manos». Luego se detuvo un momento, respiró con fuerza y de repente, sin tomar aliento, contó cuanto le había sucedido, desde el principio hasta el fin, incluso la bofetada, la injuria y lo demás, sin omitir un solo detalle, pero no hay ninguna utilidad en repetirlo. Y cuando hubo acabado su relato, se quitó el cinturón y dejó caer en el colchón que había en el suelo la maravillosa provisión de frutas transparentes y coloreadas que hubo de tomar en el jardín. Y también cayó la lámpara en el montón, entre bolas de pedrería. Y añadió él para terminar: «Esta es, madre mía, mi aventura con el mago. Y aquí tienes lo que me ha reportado mi viaje al subterráneo». Y así diciendo, mostraba a su madre las bolas maravillosas, pero con un aire desdeñoso que significaba: «Ya no soy un niño para jugar con bolas de vidrio». Mientras estuvo hablando su hijo Aladino, la madre le escuchó, lanzando, en los pasajes más sorprendentes o más conmovedores del relato, exclamaciones de cólera contra el mago y de conmiseración para Aladino. Y no bien acabó de contar él tan extraordinaria aventura, no pudo ella reprimirse más y se desató en injurias contra el magrebín, motejándole con todos los dicterios que, para calificar la conducta del agresor, puede encontrar la cólera de una madre que ha estado a punto de perder a su hijo. Y cuando se desahogó un poco, apretó contra su pecho a su hijo Aladino y le besó llorando y dijo: «Debemos agradecer a Alá, hijo mío, que te ha sacado sano y salvo de manos de ese hechicero magrebín. ¡Ay, traidor maldito! Sin duda quiso tu muerte por poseer esa miserable lámpara de cobre, que no vale medio dracma. ¡Cuánto le detesto! ¡Cuánto abomino de él! Por fin te recobré, pobre hijo mío, Aladino. Pero qué peligros no corriste por culpa mía, que debí adivinar, no obstante, en los ojos viscos de ese magrebín, que no era tío tuyo ni nada allegado, sino un mago maldito y un descreído». Y así diciendo, la madre se sentó en el colchón con su hijo Aladino. Y Aladino, que no había dormido desde hacía 3 días, preocupado por su aventura con el magrebín, no tardó en cerrar los ojos y en dormirse en las rodillas de su madre, halagado por el balanceo. Y le acostó ella en el colchón con 1000 precauciones, y no tardó en acostarse y en dormirse también junto a él. Al día siguiente, al despertarse,